Saludos y bienvenidos a este episodio especial de ¿Qué está pasando en el podcasting? Este episodio es una recopilación de los mejores segmentos de ¿Qué está pasando en el podcasting desde julio hasta diciembre. La razón por la cual empiezan en julio es porque en ese mes fue que empezamos a grabar usando Riverside, así que todas las grabaciones están bien organizadas y es mucho más fácil. ¿Y cómo se decidió cuáles fueron los mejores segmentos? Eso lo hice usando PodAnalyst, una herramienta de análisis de podcast que te ofrece un dashboard de seguimiento para poder seguir el rendimiento de tus podcasts en las plataformas como Apple Podcasts y Spotify. Esta aplicación te puede decir cuántos escuchas tuvo un podcast al 25, 50, 75 y 100% de tu podcast. Podcasts con menos de 1000 escuchas la podemos usar gratis, así que te la recomiendo. Espero que disfrutes este episodio y recuerda que regresamos la semana que viene con un episodio especial desde Podfest en Orlando, Florida. Ok, Mayra, yo te voy a mencionar 3 marcas que están en las marcas que más publicidad pusieron en el mes de septiembre en los podcasts y tú me vas a decir cuál de estas 3 fue la primera. Dale. Primero está BetterHelp, ¿verdad? Tú sabes que eso es una compañía que ayuda con temas de salud mental. FanDuel, que es una aplicación, ¿verdad?, que tú puedes poner apuestas en vivo, mayormente para deporte. Ajá. Y Washable Sofas, un website que te vende sofás que puedes lavar en tu lavadora. ¿Cuál tú crees de estas 3 fue la que más gastó en el mes de septiembre? Siguiendo las tendencias que he estado viendo, diría que BetterHelp. Pues estás mal. Porque ¿De verdad? la primera fue Washable Sofas, un website Claro. que te ayuda, que vende sofás que puedes meter a la lavadora. ¿Y sabes cuánto gastó esta compañía en el mes de septiembre? ¿Cuánto? Más de $7 millones. ¿Qué? Pero ¿y dónde? BetterHelp lo escucho en casi todos los podcasts que estoy. Es como Sí. que todos los días que escucho un podcast, escucho un anuncio de BetterHelp. Y más tú que estás en Estados Unidos, tiene que salirte muchísimo más. Por eso, o sea, no sé cómo todavía no me he suscrito a BetterHelp con todo el bombardeo, pero no me imaginaba que hubiese sido el de los muebles. Pensé, Muebles. en segundo lugar pensé que las apuestas, porque como todo el mundo están así de deportes y eso. En segundo lugar está FanDuel por las apuestas, por un poquito, son 6.500.000, BetterHelp 6.200.000, Okay. pero Washable Sofas, que verdad que como te dije, es un website donde te venden muebles que puedes meter a la lavadora y lavarlos normal. Gastaron 7.300.000. El género que más usaron es deporte, así que por eso, por eso no lo he escuchado. Claro. Pero es que, claro, imagínate, se te vira la salsa, se te vira el guacamole, necesitas. Mira la cerveza. Pierde tu equipo y tiras la cerveza en el piso y exacto. Y de repente, pues ya tienes que limpiarla. Claro, tienes que limpiar el mueble. Bueno, sí. Vamos a comenzar hablando de este reporte que cuando lo vi fue como que, ¿what? Sigue creciendo el consumo de podcast en Estados Unidos, esa parte la sabíamos, pero la información que está dando este reporte es como que más en profundidad y da una idea más clara, así es que dinos, ¿de qué se trata? Explícanos un poquito. Sí, es el Podcast Consumer 2025, que es de la gente de Edison Research. Como tú mencionaste, ellos están midiendo el consumo de los estadounidenses, de las personas en Estados Unidos de 12 años o más. Encontraron que 7 de cada 10, 73% de estadounidenses de 12 años o más han consumido un podcast y de ese 7, 40%, o sea, 4 de cada 10 lo han hecho en la última semana. Ese consumo semanal es bien interesante y es uno de los puntos más interesantes del newsletter, porque se encontró que ese consumo ha subido de 170 millones de horas a la semana en el 2025 a 773 millones de horas. O sea, es un aumento brutal. Sí, o sea, yo cuando vi eso me quedé como, tuve que leer de nuevo. De hecho, como tiene tantos 7 y yo tengo como que issues con los números, tuve que leer de nuevo como que, no, pero si fue como que un 100 nada más. No, espérate, no, ningún 100, espérate, que esto es un montón. Sí, eso me dejó un poco así perpleja. También hay data de Edison Research que está sugiriendo que el consumidor promedio pasa 7.7 horas a la semana consumiendo los podcasts. Y otra hallazgos de este reporte es que hay una alta confianza y compromiso de las personas que escuchan, que casi 9 de cada 10 sienten que tener que escuchar anuncios es un buen precio por
tener contenido gratis. O sea, que pues, si tienes que poner anuncios, pues no me molesta porque sé que me estás dando este contenido, so puedo escuchar el anuncio. Y que la base de oyentes es diversa, casi 5 de 10 personas son personas negras y 58%, casi 6 de cada 10 son latinos que están escuchando mensualmente. Sí, yo creo que esos dos puntos son bien importantes para que empecemos a tener en cuenta también esa representación en podcasts de tanto comunidad negra como comunidad latina. Y también me interesó mucho esa parte de que te ceden, como que te dicen, bueno, está bien, me vas a poner una publicidad aquí, pero te la voy a aceptar porque pues es gratis y estoy contento con lo que me estás dando. Así es que eso yo creo que nos abre la puerta a que si estabas ahí en la línea tentativa de ¿debo poner publicidad o no? Mira, igual lánzate y mira a ver si tu audiencia la acepta. Entonces, ¿cómo podemos arreglar el outro aquí de qué está pasando en el podcasting? Ya nosotros le decimos a la gente al principio, se decimos 2 veces que vayan a atropellar podcasting, en el intro y al medio. So, debería ser distinto. Ajá. Maybe quizás decirle a la gente que lo compartan con alguien que piensan que les va a gustar. Como que comparte este episodio con alguien con tu compañero, con tu amigo del podcast. Tu amigo del podcast. Compi podcaster. El compi podcaster. ¿Tú dijiste eso, compi Sí. podcaster? Ok, ya está. Compi, estoy escribiéndolo. El compi podcaster. Podcaster. Me gusta porque es bien, es bien específico, el compi podcaster, pero también es ¿cómo se llama? No tiene género. Como que no o sea, un compi. Un compi, tu compi podcaster que necesita tener esta información. ¿Viste? A veces me sale, a veces me sale. Esto, créeme que esto le vamos a dar fuerte, lo del compi podcaster. Esto se va a convertir en algo. Tú que nos estás escuchando ya eres compi podcaster. Ya tú eres parte de este corillo, como decimos aquí en Puerto Rico. Así que sí, bueno, mira, fíjate, comparte este episodio con tu compi podcaster. Tenemos que también como que explicar lo que sería el compi podcaster. Comparte este episodio con tu compi podcaster, esa persona que necesita mantenerse al día con lo que está pasando en el podcasting. Bueno, pero vamos a comenzar con qué estuvo pasando por ahí con el International Podcast Day alrededor de Latinoamérica. Pues fíjate, sí, yo vi muchos posts en Instagram y en LinkedIn de diferentes personas de la industria que estaban bien contentas, ¿verdad? Estaban celebrando también y celebrando sus logros, celebrando cuánto tiempo llevan en el podcasting y eso es súper bueno. Y lo otro que vi, que es lo que estamos discutiendo, que se agregó en el newsletter, fueron diferentes artículos que se compartieron en estos días, en esta semana, sobre el consumo específico en diferentes países. Vamos a hablar de aquí de Perú, Chile, Argentina y España. Y en estos 4 países, ¿verdad? Hicieron estos artículos citando reportes sobre el consumo y pues dándonos una idea de que, mira, esto es el consumo de podcasting, así ha estado el consumo de podcasting, así es como ha evolucionado. Y pues lo que podemos ver es que entre todos esos países, ¿verdad?, que vamos a mencionar, el podcast sigue creciendo, el consumo de podcast sigue creciendo. La verdad es que sí. La Asociación Peruana de Podcasters, la APEPO, que son compi podcasters, porque tuvimos aquí a Hans hace un tiempo, ellos publicaron un artículo con data de un estudio del 2024, finales de 2024, sobre consumo de podcast en Perú, y encontraron que 1.8 millones de peruanos están escuchando podcast. Y el 39%, o sea, 4 de 10, escuchan porque tienen un acceso a contenido especializado. La razón principal para escuchar es por ese acceso que pueden tener a contenido especializado. Interesante. En Chile, el 27% de consumidores, 3 de 10, está escuchando 1 o 2 veces por semana y el 21% 3 a 5 veces por semana. Eso es data de Cantar y Bope Media. O sea, eso es un montón. O sea, es que sí, casi 3 de 10 están escuchando más, casi 5 podcasts a la semana. Eso significa que esa gente tiene mucho consumo, ¿verdad? Y están escuchando bastante. Y es un país que está bien arriba en cuestión de consumo de podcast. En Argentina, en los últimos 5 años, el consumo de podcast ha subido un 123%.
que también es un montón. Hay 47% dice que consume podcast para aprender algo nuevo. O sea, casi la mitad dice que está aprendiendo nuevo para escuchar los podcasts. Y en España, el 86% se mandan. El 86% Sí. consume podcast recurrentemente y casi la mitad, 48%, escucha diariamente. Eso es un montón. España es un país Ujú. bastante grande. Hay un montón Hay un de montón de consumo. gente, sí, sí, se mandan, es verdad. Esto fue data del cuarto informe del Observatorio de eBooks junto con Paul España, que salió esta semana. Pero, bueno, o sea, España líder, sigue liderando, pero vemos Sí. que otros países también, países grandes en Latinoamérica, también están poniendo muchos buenos números en cuestión de consumo de podcast. Eso definitivamente nos reafirma en que es el momento de hacer podcasting en español para personas hispanohablantes. Yo creo que eso es algo que debemos seguir taladrando por ahí para que sigan saliendo cosas interesantes, no solamente el amigueo, sino también otra cosita más cool, más interesante. Y otra cosa que no puedes descuidar es tu salud mental. Así Por que favor. tienes que verificar, tienes que chequear cómo evitar el burnout, ¿verdad? De creadores, ese agotamiento que tienen, que sufren los creadores de contenido y todos los creadores de contenido, pero obviamente pues aquí estamos hablando de podcasting y eso nos pasa también a todos. Cuéntame, ¿qué dice la gente de Podcasto? Pues mire, ellos sacaron un artículo que hablaba sobre la retención de audiencia y hablaron sobre ese agotamiento que sufren los creadores de contenido y la presión de estar todo el tiempo creando contenido. Y eso, la verdad, afecta la salud mental, afecta todo. Y sobre todo cuando quieres mantener los números, cuando quieres mantenerte consistente y constante, eso puede ser un peso bien grande que tienes encima. Ellos recomiendan que para evitarlo, que reduzcas la carga de decisiones. Eso quiere decir que tengas estructuras o formatos ya establecidos a los que puedes recurrir. Yo tiraría a que también reinventes, si estás en ese burnout, tal vez hagas un tweak y cambies un poquito el formato, porque igual un pequeño cambio puede reavivar esa chispa que tenías por tu contenido y por esa creación de contenido. Dice que también retomes control en un área y eso significa crear límites también, ¿no? O sea, si de repente te toma demasiado tiempo editar, pues mira, igual dale esa parte a alguien. Busca a alguien que te edite el programa y así tú puedes establecer un tiempo de descanso. El descanso es vital para cualquier persona. Así es que tal vez no te pongas a trabajar en el fin de semana si puedes, o sácate, igual no es el fin de semana, igual es un día a la semana, y que no tocas el podcast, no trabajas con eso, y está bien. Y antes de exigirte más, pues que definitivamente busques herramientas de automatización, gente que te ayude, porque la verdad, sobre todo cuando somos indie y estamos nosotros haciendo todo, yo me lo como, yo me lo preparo, yo lo huelo, yo le hago todo, pues la verdad puede ser bastante exigente el proceso. Por lo tanto, busca ayuda si puedes de softwares o de otra gente a que le puedas pagar en la medida posible. Sabemos que al principio pagar es como que, ajá, sí, claro. Si puedes en la medida posible, hazlo y reduce eso. Yo creo que el preguntarte, yo a esto le añadiría el preguntarte de nuevo cuál es ese propósito que tenías con tu podcast, volver a redirigirte ahí, porque igual lo que te está quemando es el proceso, no el propósito. Así es que tengas eso pendiente. Mira, ahora que tú dices eso de verificar el formato para que no, ¿verdad? No te dejes este agotamiento, el burnout, me acordaste y yo estuve escribiendo esto ayer y no lo pensé, y cuando lo mencionaste me acordó. ¿Te acuerdas del episodio que nosotros tuvimos a José Antonio Gelado? Sí. Hace unos cuantos meses. Pues el episodio, nosotros tuvimos una entrevista con él, lo entrevistamos, hablamos y qué sé yo, tuvimos una conversación, estuvimos casi una hora hablando. Y yo agregué 10 minutos de esa conversación, cantitos, o sea, pues unos cuantos minutos de aquí, unos cuantos minutos de allá, otros cuantos minutos de acá. Hice como 10 minutos y agregué esos 10 minutos al episodio como este, ¿verdad? De esa semana. Ajá. Que estábamos discutiendo y by the way, hablamos con José Antonio, esto es lo que hablamos, y yo puse los 10 minutos y después seguimos hablando. Y después subí otro episodio
con la conversación completa. Y ahí me di cuenta que yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo tener una conversación de 1 hora con alguien que me encanta, ¿verdad? Que la pasamos brutal. Buscar estos clips, ¿verdad? O estos cantitos para hacerte como un teaser y ponerlo en este episodio y después darte la conversación completa. So, si te han dado cuenta, después de eso, todas las conversaciones que hemos tenido han sido sus propios episodios. O sea, como que estuvimos 1 hora hablando, ponemos la hora, pero yo no me voy a poner a buscar cuándo dijimos esto y esto y esto. Y para sacar, qué sé yo, 7, 10 minutos de una conversación para ponerla aquí, para después subir, olvídate. Mejor subimos un episodio distinto, hacemos quizá algún otro cambio, porque te cansa. O sea, yo haciéndolo, y yo dije, yo no puedo seguir haciendo esto. Lo voy a hacer porque ya dije que lo voy a hacer. Pero lo hago y ya. No voy a volver más. Ya. Quizá, como tú dices, en algún momento, cuando venga alguien que nos pueda ayudar con la edición o lo que sea, pues ok, pues yo le puedo dar, pues mira, pues aquí tuvimos la conversación, búscame 10 minutos de buenos, ¿verdad? Para que sea un buen teaser. Y lo ponemos en este episodio, ¿verdad? Donde hablamos de la actualidad y hablamos del newsletter. Pero yo ahora solo, no, muchachos, fíjate de eso. Bueno, y como dije, vamos a empezar hablando de Podwoman 2025. Esto fue el pasado sábado en el espacio Zenith en Madrid, esto fue organizado por Ecos Media y por su fundadora y compi podcaster María Santoja, que ha estado aquí con nosotros. Fue un día completo de mucho podcasting, hubo presentaciones, se presentó también un premio a Podwoman 2025 y hasta hubo un podcast en vivo allí que mucha gente estuvo disfrutando un montón. Pero mira, cuéntame de tu experiencia, cómo fue estar allí y llegar a ese espacio y ver todas esas otras podcasters que estaban allí presentes. Pues mira, como pasa en muchos de los eventos de podcasting, un subidón, y sobre todo cuando tienes de repente, ves que son un montón de mujeres creativas que están creando sus podcasts o que están pensando crear sus podcasts y que están en ese proceso, la verdad, subidón genial. Conocí un montón de gente de muchas áreas de España, también habían latinoamericanas radicadas en España. Sí. Y la verdad, muy, muy interesante todas las ponencias. Me gustó mucho la discusión del estudio de podcasting que hizo Podwoman, donde se habla, ¿no?, de esa brecha que hay todavía entre los creadores y las creadoras, que vemos que pues realmente somos, nosotras como que escuchamos indiscriminadamente, ¿no? O sea, no prestamos demasiada atención si es un hombre o una mujer quien está liderando un podcast, pero los hombres sí, parece que si es una mujer, pues igual dicen, y escuchan mejor si es un hombre. Y pues son cosas, ¿no?, que se conversó de cómo podemos empezar a romper esas brechas. También hubo un momento bastante interesante de monetización. La gente de Evox hablaron de cómo puedes monetizar tu podcast, que si estás empezando, claro, la clave es siempre comunidad. Necesitas una comunidad para poder monetizar, si no, un poco difícil hacerlo de cero. O poco no, bastante, radicalmente difícil hacerlo de cero. Y otra fue un punto que trajo Florencia Flores en Al Otro Lado del Charco, que era como que hablando de las colaboraciones entre España y distintos países de Latinoamérica, que era pues que hay que lanzarse a pedir lo que merecemos por el trabajo que hacemos, que muchas veces nos quedamos cortas y decimos, bueno, pues tal, y pedimos menos dinero de lo que realmente conlleva un trabajón. Se habló de eso, del síndrome de impostora muchísimas veces, de uno atreverse a ocupar el espacio, porque hay veces que dices, pero es que igual me dicen que no, pues que no sabes si te van a decir que no si no te tiras al medio. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que me di cuenta que pues hay trabajo todavía que hacer, tenemos que seguir reclamando espacios para las mujeres, necesitamos hombres que se mojen y digan, voy a escuchar y voy a recomendar estos episodios y estos podcasts que hacen estas mujeres. Llevo eso y me llevo con su bidón de ideas de cosas que quiero trabajar y cómo moverlas así con otras compañeras y compañeros también. Eso es lo mejor de esos eventos, que uno sale con tantas ideas y tanta motivación. Pero lo importante también es entonces como que no dejar que se caiga, como que, salí con un montón de motivación, déjame actuar en esta motivación y no solamente como que, qué chévere, y después como que...
Sí, podemos movernos un poquito a hablar de esa unión de Sound Profitable y la gente de Podcast Movement, que cuando lo vi fue como que, oh, what? Si nos puedes dar un poquito más de información, si nos pueden hablar. Eso fue como un shock, ¿verdad? Para todo el mundo aquí, como que nos levantamos y de repente todo el mundo aquí en el hotel era de, by the way, ahora esta compañía, la Podcast Woman, Sounds Profitable son los dueños de ellos. Para dar los detalles, ¿verdad? Sounds Profitable, que es una publicación de lo que es la industria, el negocio de los podcasts, adquirió lo que es la compañía que, ¿verdad? que maneja Podcast Movement. El presidente de Podcast Movement ahora pasa a ser presidente de eventos, me imagino que él seguirá, ¿verdad? Organizando todo esto, ya tiene todas las relaciones con los vendors y con los clientes y todo. Y Brian Barlera, que es el presidente de Sounds Profitable, él pasa a ser también ahora presidente de Podcast Movement. Ese hombre, yo lo vi ayer y me estaba diciendo como que yo llevo todo el día para arriba y para abajo, como que bien cansado, como que, o sea, porque imagínate, o sea, ya en una conferencia como esta, pues una persona como él, ¿verdad? Que está en la industria y tiene presentaciones y es auspiciador y todo, pues siempre todo el mundo quiere un poquito de su atención. Y lo vimos ayer en la barra aquí en el hotel y estaba como que o sea, se veía drenado ya, como que no puedo, no puedo más. Y después de una noticia como esa. Pues entonces, pues, eso es lo que está pasando. Hay mucha gente que están emocionadas con el cambio porque pues, Podcast Movement lleva un montón de tiempo allá, lleva más de 10 años. Sounds Profitable lleva como unos 4 años, pero ha estado creciendo en cuestión de lo que es esa publicación de la industria y es bien, es confiada, ¿verdad? La gente confía en su contenido. Pero también, y no sé si ustedes lo han visto, hay mucho... La opinión era como que, esto va a ser bueno para la industria, overall, ¿verdad? Como que para la industria, esta unión de estas dos compañías es buena. Y hay muchas opiniones que están diciendo como que, ¿es esto? Como que en realidad están hablando de que pues ahora esto se ve más como una consolidación de poder entre estas personas, ¿verdad? Estos grupos que ya son poderosos y ahora es como que prácticamente diciendo como que Sounds Profitable se convierte en este conglomerado de control de no solamente la industria y como que por dónde está pasando el negocio del podcasting, pero ahora tienen el evento de podcasting o uno de los eventos más grandes de podcasting y había como que un poquito de crítica. No sé si ustedes habían visto, leído o tienen opinión sobre eso. Yo puedo hablar. Sí. Yo creo, para mí es positivo. Yo creo que sí. Pero hay mucha gente, como siempre, que dice, pues no, porque indie podcasters, bla, bla, bla. Pero creo que lo que Brian Barlera ha hecho por podcasting, para mí es muy positivo. Él ha trabajado mucho para llevar podcasting a South by Southwest y Cannes en Francia. Por eso está como que creciendo la industria para elevarla. Para mí es muy positivo. Y hay mucha gente que dice, pues, sí, indie podcast. Creo que indie podcasting va a acontecer como siempre, ¿no? Pero es importante como que también crear mucho camino para que los indies aprendan mejor, para que tengan más oportunidades, más recursos. Para mí es bueno. Pero sí, hay mucha gente... Yo pienso que hay siempre gente que es como, si dices que sí, si cambias, es malo. Si haces lo mismo, pues es malo. Por eso, para mí, positivo. ¿Y a ti? Me parece igual, me parece positivo, mientras más oportunidades tengamos para explorar y para ver cómo podemos crecer la industria más allá de aquí, de los Estados Unidos. Creo que es una buena oportunidad. Como tú dices, siempre hay personas que van a estar en favor, en contra. Ahora, la verdad, vamos a ver cómo se desarrolla esta unión, cómo se ve la próxima edición de Podcast Movement y todo lo que pasa entre medio de todo eso. Una de las cosas que Tom Webster, mientras estaba dando el Podcast Landscape Report, él mencionó que ahora pues toda decisión va a ir bajo un comité. Él dice como que, ¿verdad? Que no van a ser solamente ellos tres, porque o sea, ahora mismo el poder, ¿verdad? Que de que estamos hablando sería Tom Webster, Brian Barlera y James Critland también, que es editor de PodNews, pero PodNews tiene también 50% en Sounds Profitable. O sea que todas estas personas, ¿verdad? Como que ahora tienen, ¿verdad? Todo este grupo. Y una de las quejas era, pues vamos, son 3 hombres blancos de edad media y es como que, pues, o sea, como cualquier otra compañía por ahí. Yo espero que ellos, pues,
entiendan eso. Y yo creo que sí, o sea, lo poquito que he podido hablar con Brian y con James Critland, yo entiendo que ellos son self-aware, ¿verdad? Como que están conscientes de lo que ellos son y lo que ellos representan y meter un poquito de diversidad a esos comités que ellos dicen que van a ser quienes tomen las decisiones ahora, ¿verdad? Que agreguen mujeres, que agreguen personas de color para que el podcast Movement siga representando lo que es el podcasting en general, que es, o sea, obviamente súper diverso, no solamente en personas y no solamente, ¿verdad?, en razas, sino en opiniones también. Bueno, y lo que podemos comenzar hablando, que lo estuve viendo y escuchando, es The Creators 2025, que es este estudio que hizo Sound Profitable. Y la verdad lo encontré bien interesante, da un montón de insights y me gustó mucho el análisis que hizo Tom Webster de ese estudio. Comenzando por que los hispanos entramos al podcasting, somos los más que entramos al podcasting, pero nos quitamos. Uh-huh. Cuéntame, ¿qué información adicional de hoy? Mira, este estudio que, como tú mencionaste, lo hizo la gente de Sounds Profitable junto a Signal Hill Insights. Hablaron con más de 5,000 creadores de podcast en Estados Unidos. El estudio va específicamente a los creadores, o sea, no era tanto de consumo. Sí le estaban preguntando a esa gente cómo consumen, ¿verdad? Qué tipo de podcast consumen y cómo lo hacen, pero ellos querían hablar más con la gente que ha creado o crea ahora mismo. Una de las cosas que hablamos la semana pasada es que 1 de 3 creadores de podcast lo deja para siempre. Empieza creando podcast y luego para, y no es como que para hacer otro proyecto, para por completo. Y una de las razones por las cuales estas personas están abandonando el podcasting es porque mantener el podcast es el mayor reto. Uh-huh. Los creadores LGBTQ+ y los adultos de 55 años o más tienen la tasa de abandono más alta con 40%. O sea, esa es la gente que más está empezando y se quita. Porque ya, no lo siguen haciendo. Y como estaba mencionando, pues los creadores hispanohablantes tienen la entrada más alta de todos los demográficos, hasta de hombres blancos, que pensábamos, ¿verdad?, que el podcasting es un montón de hombres blancos en Estados Unidos, de white dudes o white bros. Y los hispanos les estamos ganando un poquito. Tienen una tasa de participación de 18%, pero la tasa de abandono es de 35%. O sea que es un montón de gente que empieza para parar. Y también los creadores hispanos lideran en la preferencia de video en todos los demográficos con 7%. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa entonces? Una de las cosas que encontró el reporte es que los demográficos de quienes abandonan los podcasts son básicamente los mismos que las personas que empiezan a hacer video. Pero entonces, esos mismos creadores que empiezan a hacer video están diciendo que prefieren consumir audio. O sea que lo que nos está diciendo este reporte de The Creators es que estos creadores consumen audio, pero cuando empiezan a hacer podcast, lo empiezan haciendo video. Y por eso es que el reto mayor es de sostenerlo, porque están tirándose de pecho al principio con video. Y pues todos sabemos que mantener un video, hacer el video, así hacerlo bien, pues toma trabajo, tiempo y recursos, porque tú lo puedes hacer en tu casa si tienes, ¿verdad? Si tienes las cosas, pero si no, mucha gente va a estudios, mucha gente va a diferentes lugares y pues eso cuesta, obviamente. Claro. Es que todo depende. Hacer el video podría ser sencillo, pero si no sabes cómo hacerlo sencillo, pues obviamente vas a meterle un montón de dinero. Y otra cosa, esto a mí me voló la cabeza, para mí es un oxímoron. Es como que, sí, de verdad, o sea, si no lo consumes, ¿por qué lo estás haciendo? No sé, en mi cabeza como que no cabe. Es como tratar de escribir un libro si no lees. Si no lees, no, ¿de dónde vas a sacar la referencia de el estilo, las formas de escribir, las maneras de decir cosas, el abrir la visión a otro montón de cosas? Lo mismo pasa, yo creo que en podcasting. Si tú no escuchas podcast, ¿cómo tú pretendes hacer un podcast? Necesitas escuchar podcast. Claro, la cita de Tom Webster dice prácticamente lo mismo. Él dice, lo más importante no es el formato que elijan, sino si crean formatos que ellos mismos consuman. Esa coherencia es lo que diferencia a los creadores que perseveran de los que se queman. ¿Por qué? Es la realidad. Yo escucho un podcast que me inspiró, pues yo quiero hacer algo similar a eso. Y no tener como que, pues yo quiero hacer un podcast
pero como todo el mundo está en video y todo el mundo está en YouTube, pues déjame hacer esto, déjame hacer YouTube. O sea, no, esa no es la manera. A menos que eso sea lo que consuma. Si tú eres una de esas personas que siempre está consumiendo podcast en video, en YouTube, en Spotify, donde sea, y te encanta ese flow de estar con tus panas en un sofá, en una sala, hablando de lo que sea, de verdad, de deportes, de la vida, de juegos de mesa, todo este tipo de cosas, pues entonces pues ahí sí, porque ya lo consumes y ya tienes una idea de cómo ese contenido se ve y, ¿verdad? Y cómo la gente en el otro lado de la pantalla lo está consumiendo, porque tú eres un consumidor o una consumidora de esa. Pero no es esta cosa de, espérate, voy a hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo. O sea, hay que mantener, como dice Tom, esa coherencia para entonces tú poder sostener el podcast, porque o sea, hacer un podcast no es fácil. Y toma un montón de trabajo y toma estrategia, y pues si encima estás haciendo algo que no conoces bien, lo estás haciendo por moda o lo que sea, pues entonces pues esta es la gente que empieza y hace 3 episodios y después no lo hace más nunca. Sí, y de nuevo, no estamos diciendo que no pongas algo de video. Funciona para las redes, funciona para ese engagement, funciona para ese descubrimiento, sí. Pero si de por sí lo que tú consumes es audio, vete por audio. Hazte la vida fácil para que te puedas mantener. Esa es una de las cosas que nosotros machacamos y machacamos y machacamos. Es como, si te va a hacer la vida difícil, si va a ser una cosa más que vas a acabar diciendo, mira, olvídate, yo no voy a seguir haciendo esto, no te metas a video, quédate en audio. Quédate haciendo lo que se te hace fácil.